Bueno, señores, y aquí en este ambiente tan alegre, tan ay. festivo, así, con esa alegría recibimos siempre a la doctora Francis Báez con un tema bastante serio que tenemos que hablar y es la normalización de la violencia de género. A propósito del caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, jóvenes todos. Qué linda se ve. No, mira, me ha dado mucha tristeza, sobre todo por las expresiones de otros hombres hablando de esta situación tan lamentable del presidente de Francia. Por lo mismo, porque tú dices, es el presidente y maneja un poder. ¿Qué pasa ahí? Pero en su casa no. Mira, eso manda una señal a nivel social de debilidad, de descontrol, de probable inclusive que él sea una víctima de abuso. Entonces, si tú estudias ese panorama donde una mujer 20 años mayor que él, 25. O 25, una persona que fue profesora de él inclusive, que para todo el que está aquí, hasta para Mariotti, su profesora eran prácticamente sus madres. Y era un respeto y un miedo a carabina. Todavía mis hijos, que son muchachos de ahora, de los millennium, mis hijos, ay no, el profesor o la profesora. Imagínense ustedes de aquellos tiempos. Entonces, muchas veces el ser humano no sabe diferenciar los roles. No es lo mismo usted ser la profesora que usted ser la esposa. Y tiene que saber que cuando usted fue profesora, eso fue un rol, y cuando usted es esposa es otro rol, y que usted tiene que aprender a someterse. Entonces eso va mucho con la personalidad de cada quien, con la madurez y los controles de los impulsos. Y esas fueron situaciones que yo analicé, y si yo le puedo decir que yo he visto el video más de 20 veces, y lo estoy viendo desde ayer en la mañana, y específicamente porque me llama mucho la atención cosas. Ejemplo, nosotros en la casa podemos matarnos y lavar los trapos sucios, pero en la calle no. Entonces, quizás ya ellos tienen una dinámica de violencia de género, ya ellos tienen unas situaciones diferentes, y él quizás lo que tiene, para mí, un trastorno de dependencia, se llama eso en salud mental, que el trastorno de dependencia es una persona que quiere estar con otra porque se siente seguro con esa persona, aún esa persona le haga daño, no la suelta precisamente porque emocionalmente depende de esa persona. Francis, todas en algún momento tuvimos la fantasía con algún profesor, si era joven, en el caso de la universidad. Dos novios profesores. Imagínate, eso mismo. Yo que tenía adolescentes, mis profesores me llevaban, el que mayor me llevaba 6, otro me llevaba 4. En la universidad también tenía profesores jóvenes como yo. Y tú dices, en ese momento tú lo ves como la persona de poder, que por eso es atractiva. ¿Tú crees que influye con esto, con Macron? Porque él tenía 15 años cuando empieza esto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me enamoré a los 17 años de mi profesor de matemática y me llevaba como 20. Está bien, pero doctor, eso está bien. Mi profesor, yo lo sentía como dulce. Y él me trataba bien porque yo en la matemática, lo que me decía, no desperdicies tu cerebro y métete a matemática. Porque él hacía el ejercicio sin explicar, yo iba y hacía el otro ejemplo. ¿Y usted tenía su fantasía? No, yo veía a mi profesor tan sueño, dulce, su sueño. y esos ojos tan Ay, bonitos. profe. Ay, no, pero el profe se enamoró de mí. Y el profe me esperaba en el parque cuando yo iba para el instituto de inglés. ¿Y por qué que siempre son lo de Y matemáticas? siempre me saludaba y me decía, ¿cómo tú estás? Dice, te acompaño hasta el instituto y vas caminando conmigo. ¿Y tú? ¿Me entiendes? Pero hasta ahí llegó. Y luego tuve Lo siento, mi profe. novio, un profesor en la universidad. De matemática también. No, ya yo estaba en carrera, él Ajá. murió. siendo mi novio. Ok. ¿Siendo? Mi novio. Okay. Pero te voy a decir una cosa, en ese momento yo a ellos ninguno lo vi como poder, pero si tú te das cuenta en todas lo que son las sociedades y las diferentes cosas que tiene la sociedad, ejemplo, en la iglesia alguien llega por primera vez y entra a una iglesia, eso sucede mucho en la iglesia, tanto católica como cristiana, no importa cuál sea, y los líderes son admirados por los que entran. Claro. ¿Y por qué? Porque lo ven con un poder hacia lo que tú estás creyendo o haciendo. Entonces, cuando tú vienes a ver, muchísimas muchachas están enamoradas de los líderes, del pastor, de quién esto, del otro, y son personas que tienen hasta su vida y están casados. ¿Me entiendes? Pero así también mismo pasa con los estudiantes, con los profesores. Si las profesoras son muy buenas mozas, mi hijo mío mismo me decía, mami,
Hay una profesora que es la clase que más me gusta, porque mami, yo me embeleco así, porque ella sí es linda. Yo me arrepiento de no La haber veía tenido bonita, una bonita entonces con poder, porque es quien tiene el dominio sobre todo. Entonces, puede ser que dentro de su personalidad, digo, puede ser porque yo no lo he evaluado, que dentro de su personalidad él fuera una persona quizá tímido, evitativo, como nosotros se le ve un decimos. palomo. ¿Me entiendes? Entonces, esta mujer que se veía empoderada, fuerte, él queriendo tener lo que ella tiene, ese poder y ese empoderamiento, él se ilusionara con ella, e inclusive llegara hasta tener, inclusive, porque te voy a decir una cosa, ella no estaba enamorada de él. Ella se casó y tuvo hijos con otra persona. Después ella deja a su esposo, porque caramba, es un colágeno. Para ella. Usted lo que dice que es bandida, Brigitte. No, yo no digo que bandida, simple y llanamente que ella no quería lo que tenía en casa, se hartó. No quería, después que le eché chupó los huesos al viejo, y un quería el colágeno. ¿Me entiendes? Entonces, yo entiendo, señores, de lejos uno lo ve y uno dice, es la mamá. Literal. Y te voy a decir una cosa, independientemente, porque tampoco que ella está de nada. Los europeos uno se da cuenta, hay muchas francesas bellas y hermosas. Claro, una cara. Y ella no es verdad que llega ni siquiera a ver su hueso. No. O sea, no es la representación de la belleza. No es una representación. francesa. Entonces, tú te das cuenta, es más, ni siquiera, aunque los europeos tienen su forma de vestir y su forma de cultural, ni siquiera como una primera dama. Doctora, que ella ni se ve bonita. Ella no que se tú digas, no, pues hay una viejita bonita. No se arregla. Ni eso. No se arregla, le falta mucho. Entonces, probablemente esto viene ya en una disfunción y él tiene una dependencia y ella tenga un trastorno en los impulsos. ¿Tú me entiendes? Y también ella no lo vea como el esposo, sino como el hijo. Entonces usted lo que dice es que él tiene que juntarse más con Trump. Bueno, coger un poquitín, Dios no mucho, mío. para que no se dañe. O con DiCaprio. ¿Me entiendes? Pero coger un poquitín. Cambiar el chip. Sí, esto al final cae en lo que es la violencia. Y no podemos verlo como normal. Aunque yo dije que los trapos sucios se lavan en casa, no significa que en casa tienen que vivir las parejas matándose uno entre otros, ni existiendo violencias entre ellos, y mucho menos verbal. Pero lo que más me llamó la atención señores, es que en forma pública, y más en el país donde llegaron, porque si quizás aquí pasa, en Estados Unidos puede pasar, pero en China, en esos orientales, donde hay un machismo tan grande, que si ustedes se dieron cuenta, cuando el aeromozo abrió, porque eso no fue el piloto, fue el aeromozo que abrió la puerta del jet privado, la chinita que iba a hacer el protocolo, se devolvió. Y se asustó y se devolvió. Ay. Y el otro también, y bajaron huyendo. No, y el presidente la discusión y vieron todo. Chinitos dijeron que ya nos matan. Y él, aunque actuó de una forma rápida, que dijo, saludó rápidamente. ¿Me entiendes? Pero ahí se vio el galletón. Y después lo peor fue cuando él le puso el brazo. Y ella no lo tomó. Para que ella bajara. Y ella, tan maleducada, que no merece tener el título de primera dama. Porque este es el ejemplo. Tenía que fingir. Este es el ejemplo, haga el papelazo como él lo hizo. Que saludó rápidamente. No, saludó y puso su brazo como si nada entra en personaje. Quiero saber algo. En redes sociales, ¿cómo evalúa la gente la reacción hacia ver una violencia hacia un hombre? Que no siempre somos tan solidarias como cuando es una mujer. Mira, si fuera al revés hoy. Yo he visto muchos comentarios en las redes sociales, pero todo depende de la perspectiva y de la vivencia de cada quien. Yo no puedo decir que, no, eso seguro es porque estaba celoso, porque seguro había una zafata ahí, él la estaba mirando la faldita. No. No, hubieron gente que dijeron esos comentarios. Son tóxicos. Otros dijeron, no, Macron, esto es lo que es un mamita y un pendejo que se deja gobernar de esa vieja. Eso es verdad. ¿Me entiendes? Sí, porque esa es la perspectiva de cada quien. Yo lo que veo es aquí. Pero eso ven todos los hombres, doctor, en su casa. Y mucha gente comentó, pero a nivel de lo que es la posición de él, yo le pusieron un psiquiatra al lado inmediatamente. ¿Por qué? Porque él ahora mismo está manejando el señalamiento de una nación completa y quizás de un mundo. ¿Entiendes? Aunque el presidente de China lo trate como lo trate y lo trate bien, el presidente se está riendo por dentro. Cambia la percepción. Cambia su percepción, no lo ve como un hombre de autoridad. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú no tienes autoridad en tu casa, en la calle menos. Y es un presidente. Claro, la balanza de poder se percibe diferente. Esa balanza de poder se fue afuera, hacia la calle. Claro. Se notó su debilidad.
Y esto a él le resta mucho como presidente. Le resta mucho y le resta mucho ante otros presidentes también. ¿Entiendes? Y su propia nación ahora mismo debe estar cabizbaja. La familia de él, biológica, que seguro no estaban ni siquiera de acuerdo con esa relación, porque no todo el mundo, por más open mind que sea, está de acuerdo con eso. Los padres lo sacaron a los 15 años y lo mudaron hacia París para evitar el escándalo. O sea, ya venía desde los 15 años con problemas y él tiene 47. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, hay un sinnúmero de situaciones que ahora mismo él está confrontando de forma emocional. ¿Cómo él hace un decreto ahora? No, él puede hacer 1000 decretos porque como presidente puede y le he permitido, pero otros lo están mirando en otras perspectivas. Otros lo están mirando como un hombre, como que tenemos un presidente que no tiene, en el buen dominicano le llamarían cojones. ¡Ey! ¿Qué dijo? En el buen dominicano, pero otros le dirían que es un hombre que no tiene autoridad. Horario familiar. No, porque yo te voy a decir una cosa. Esa palabra, yo pues también la digo médica. Pero usted lo puede decir bonito, no tiene granola. Eso es cuyón. Granola. Ahí está maduro. Está maduro. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas, tú dices cojones. Y tú no estás hablando de una mala palabra. Pero es que no tiene poder. Se ve como una persona sin poder. ¿Me entiendes? Aunque paga los decretos del mundo, el que quiere lo cumple o no lo cumple. ¿Por qué? Porque es más, eso hasta para la propia seguridad. Porque una persona que salga, que una mujer lo está bofeteando en pleno público, y más tu esposa, al final, la gente puede hasta dudar de que él pueda proteger bien su nación. Ya lo sabe. De que él pueda tener los forros y los pantalones para defender su nación cuando no defiende su propia integridad y su propia personalidad. Macron te habló Francis Báez desde la República Dominicana, ya tú sabes. En pantalones. Si se aparece por el consulado o la embajada francesa para pedir visa, niégaselo. No, pues yo no estoy contra él. Al contrario, yo puedo ser su psiquiatra. Usted está a favor de él. Y su primera dama también. Para seguir esa conversación con usted. Dios mío. DRA de DRA, de doctora DRA, Francis Báez, RD. Ahí usted me puede encontrar y podemos ayudarle. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo dominicano.